Y bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión colaborativa. No, como decía en la sesión de la semana pasada, no es cuestión de invitar a los miembros del ecosistema para ponerse a currar, es simplemente abrir el espacio para escuchar otras voces, otras opiniones y darle espacio a otras ideas que podáis aportar, porque de eso se trata, eso que llaman inteligencia colectiva, ¿no? Mm. Entonces, yo soy un paquete total con el Miro. Tengo compañeros en Thinking que son mucho mejores. A mí esto del Miro me ha pillado un poco mayor y he hecho un Miro auténticamente vergonzoso de esta estructura y lo voy a compartir por aquí. Voy a compartir el enlace y si os parece, pues vamos trabajando, si os parece. Y así, bueno, ahora tengo que Hola, encontrar. Marian. ¿Qué tal? A ver, yo creo que me... Yo voy a tener que 10 minutos salir ahora, ¿vale? Vale. ¿Qué prefieres, Hanna? ¿Que me guarde mis comentarios para el final, que luego voy a volver, o que te los lance como aperitivo? ¿Final o inicio? Me da igual, lo que tú quieras. Espera, primero tengo que ver dónde está el Miro que he creado. ¿Lo veis? Me encanta. Sí. ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Vale, bueno, hasta ahí he llegado. Como quieras, Jorge, como quieras. Hola, Julián. Hola, bienvenido. Hola, hola. Bueno, la idea es que este Miro, pues, vaya completándose. Como digo, es verdad que la semana pasada fuimos un poco en plan presentación de las ideas, no teníamos ningún apoyo en formato recurso visual para recoger ahí todas las ideas. Entonces, yo he hecho este Miro simplemente pues para intentar organizar un poco las ideas y que todo resultase un poquito más claro. Entonces, bueno, como quieras, Jorge. Bueno, yo si queréis, A ver, voy a compartirlo aquí el Miro y así nos podemos unir todos un segundito. A ver, share con todo el mundo. Can edit. sí, copy, y eso lo pones en el chat y ya está. Vale, yo entiendo que con esto valdrá, ¿no? A ver, Prácticamente sí. vale, un segundo. El chat. A ver si lo podéis abrir. Uf, qué enlace más gigante. ¿Podéis abrirlo? Voy, voy. Sí, estoy viendo ya. Os estoy viendo ya. Sí, sí, Fenomenal, ya abrió. fenomenal. Pues como veis, pues nada, he dividido este pequeño tablero en lo que hablamos la semana pasada, las sesiones semanales, matizando que todos los meses, o sea, esto no va del 1 de enero al 30 de enero, vamos a tener una temática mensual, sino que entendemos que tiene que haber flexibilidad. Una temática no tiene por qué durar ni todo un mes, ni solo un mes, ¿no? Entonces, bueno, pero simplemente para como referencia, aquí tenemos la temática mensual. Vamos a tener una sesión mensual de networking para fomentar la conexión, la pertenencia, los vínculos dentro de la comunidad, para que sepamos también quién está dentro de la comunidad y un poco que nos situemos todos. Una sesión mensual de profundización en esa temática mensual que hayamos elegido, que como digo, esto tiene un abordaje meta, porque también aquí se trata de practicar dinámicas que faciliten el aprendizaje y que impulsen las conversaciones. Aquí viene también un poco el concepto de facilitar, ¿no? Entonces, esta sesión tiene ese abordaje meta, porque también se trata de que aprendamos dinámicas de facilitación que sepamos que pueden, como digo, impulsar ese aprendizaje y esas conversaciones. Luego tenemos una sesión mensual de práctica, de meternos ahí de lleno en la práctica, que a veces puede, como digo, a veces puede ser relevante y a veces puede ser que no, porque como decía la semana pasada, si estamos haciendo, si tenemos una temática mensual en la que estamos aprendiendo sobre blockchain, puede tener sentido tener una sesión práctica de hands-on para aprender a crearnos una wallet en MetaMask.
o si estamos, si la temática mensual tiene que ver con los agentes de inteligencia artificial, pues en esa sesión de práctica nos ponemos a crear un agente en ChatGPT o en la inteligencia artificial que toque. Pero puede ser que haya temáticas mensuales que no requieran esa sesión de práctica hands-on, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser que suceda o no. Y luego esta sesión de toma de decisiones, que va a ser también un poco meta, porque ahí va a ser la oportunidad de practicar procesos de toma de decisiones descentralizados, que pueden ser, están relacionados con las organizaciones TIL, con la sociocracia, con las DAOs, ¿no? Pues aquí es un poco también aprender cómo se llevan a cabo procesos de toma de decisiones de forma descentralizada. Y de ahí saldrá la temática del mes siguiente. El tema de los encuentros triviales, pues lo mismo, va a ser una temática, los encuentros presenciales en principio serán una vez al mes. Vamos a llevar una temática que vamos a facilitar, pero ahí el metaformato de aprendizaje es facilitarlo de forma híbrida, porque también vamos a invitar a todas las personas que no estén en Madrid y que quieran asistir a este tipo de encuentros. Y ahí está el reto, que todos aprendamos a facilitar de una forma híbrida, de una forma más eficiente e inclusiva, ¿vale? Y luego están los eventos Think and Share, que son estos eventos en los que hay un invitado que puede ser de dentro del ecosistema o de fuera, que va a compartir con nosotros su conocimiento. Esto, a grandes rasgos, es la estructura que va a tener el ecosistema. Entonces, teniendo esto en cuenta, no sé, ¿qué os parece? ¿Tenéis algo que añadir? Jorge, si quieres compartirlo ya. Me iba, me iba. No, yo creo que está mucho mejor que hagas esta aproximación de contexto, sobre todo por si alguien no vio el vídeo. Yo sí lo vi, ¿vale? No sé si generar inercia. A mí me parece que hay cosas muy buenas, por ejemplo, lo de los temas y que el mes pivote con respecto a un tema, me parece que está súper bien. El alinearlo con la parte del Think and Share me parece que está también súper bien. Quizás lo que me parece es que el ritmo es un poco rompepiernas, ¿vale? Entonces no sé si no es más uno cada 2 meses, un reto cada 2 meses y que tenga una cadencia un poco más suave, ¿no? Porque si no me parece que todas las semanas igual es un poco tropo, un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, es una aproximación viendo también lo de lo que hemos hecho en el periodo anterior, ¿no? Me parece que esto va a ser más natural, sinceramente. Y en esa línea, una reflexión que salió la sesión pasada es que esa tercera sesión de la práctica, estoy tirando de memoria, ¿eh? Que esa tercera sesión de la práctica igual no daba tiempo desde el aprender hasta la práctica, ¿no? Esta parte de ganar la experiencia y volver, ¿no? Entonces, que quizás yo me sumo a ese comentario, que no me acuerdo quién lo hizo, pero me sumo un poco a ese comentario que me parece que igual hay un decalaje un poco mayor y con eso quizás ampliar a ese 2 meses, ¿no? Quizás tenga más sentido, ¿no? O sea, me parece, bueno, a priori ya sabéis que esto es un poco de despacho, o sea, que esto uno lo piensa y luego hay que vivirlo, ¿no? Pero sí, a priori me parece, tengo un poco esas sensaciones después de ver el vídeo y de entender un poco todo lo que es el marco, que me parece que hay cosas que están muy bien, como los retos y como que todo guarde un cierto alineamiento, ¿no? Y la última es que me parece que está súper bien que el encuentro trivial sea mixto, ¿vale? O sea, híbrido. Me parece que integra o incluye. Y a la vez me parece un reto, y un reto en el que todos muchas veces vivimos, ¿no? Entonces, pues vivirlo como parte de la escena me parece bueno, que le mete un poco de pimienta Sí. al tema, ¿no? Que me parece que está muy Sí, bien. sí. Bueno, simplemente Sí, ya el que he visto que has levantado la mano, es sí. verdad que cuando comentamos esto la semana pasada sobre el por qué no utilizar también los encuentros triviales para que todos aprendamos a facilitar mejor de forma híbrida, de forma más inclusiva, y todo el mundo asistía, ¿no? Todo el mundo, perdón, asentía. Todo el mundo, de repente es como, tiene sentido, ¿no? Qué retazo, porque todos nos estamos enfrentando a este reto, ¿no? De la facilitación híbrida. Entonces, yo vi como había como ese quórum, la gente que vino la semana pasada sentía, era como, sí, ya él. Bueno, no, te les paso mis comentarios. Yo también vi
el video. Respecto a algunas cuestiones que comentaba Jorge, y ahí vi que también Juli puso en el chat, si la temática continúa o no, me parece que puede ser conversado o decidido en esa última sesión donde se tome decisiones, ¿no? Ahí Mm, se dice, ¿continuamos o no? ¿Qué hacemos? Digamos, no lo definiría de antemano, che, esto 2 meses, esto 3 meses, no. Lo iría revisando en esa sesión de toma de decisiones por consentimiento que vi que propusieron. sí, A mí me gustó mucho de la propuesta actual lo que mencionaron del video, en el video, ¿eh? Abrir la facilitación a todos, me parece que está buenísimo eso. Lo de incluir una sesión de práctica me parece que está muy bueno. Lo de esto también, la decisión de decidir el tema y ahora agrego la cantidad de tiempo, ir revisándola entre todos, me parece que está bueno. Yo no soy partidaria de, esto obviamente entiendo que se debe haber discutido mucho, no soy partidaria de facilitar en contextos híbridos. Yo trabajo para una empresa que tiene equipos, es sumamente, es como que no terminás de, yo trabajo con gente de Brasil, México, vivo en Buenos Aires, trabajo, o sea, es un lío, entonces hay muchas dinámicas que la gente que está presencial no las puedo hacer, ¿se entienden? Me las pierdo. Igual lo tiro acá, obviamente, que es lo mejor, vamos a hacer lo mejor posible y es un re desafío. Solo que digo que, y está bueno porque también dicen, che, sino el que, sabiendo las limitaciones del contexto híbrido, decidimos entre todos hacerlo igual, ¿no? Eh, pero creo que a veces me limita a mí en pensar las dinámicas para lo presencial. Entonces tengo, suponete, 10 personas presencial, ¿no? Y entonces, no sé, la empresa tiene un jardín enorme, les doy un ejemplo, ¿no? mm, Y a veces me encantaría decir, che, vamos al jardín a iniciar con algo, y no, tengo que encerrarme en la sala, para ¿no? no dejar fuera. Para los 4 o 5 de Brasil, los 3 de México, lo digo, Mm, es el contexto en el cual trabajo y me adapto, solo que acá en este entorno de confianza lo cuento como algo que digo, uy, sí, a veces siento que muchas dinámicas podría potenciar lo presencial y no lo puedo hacer, ¿no? sí, como que Eh, limita, ¿no? El formato híbrido al final limita, sí, y además otra cosa, pienso que tiene que haber un facilitador para lo híbrido, otra cosa que claro, por claro. ejemplo, en estos, a veces hacemos, no sé, la empresa, doy un ejemplo, tiene así como aceleradores, por ejemplo, mentalidad de crecimiento, liderazgo situacional, son talleres que se dan a toda la empresa, ¿no? Y por ejemplo, el otro día tuvimos 50 online y 50 presencial. Wow. Entonces ponemos dos facilitadores para lo presencial, para lo online, ¿se entiende? Mm, Como tener en cuenta que si vamos a hacer los encuentros híbridos, pongamos una persona que se ocupe de facilitar lo virtual, mm, más o menos para que se respete y se refleje. Creo que eso puede ser algo para cuidar a la gente de lo virtual también, ¿no? sí, sí, Intentar que se asemeje. Y después otra cosa, Hanna, bueno, viste que yo empecé con contexto humano acá. sí, Pero no perdamos de vista la experiencia de contexto humano, que te acordás que también era un tema sí, y también eran sesiones. Yo entiendo que ustedes lo mencionaron en el video, ustedes, ¿no? Como lo tuvieron en cuenta, pero digo, tengamos en cuenta que ahí tampoco es que se fumaba, no me acuerdo cuánta gente se sumaba, pero no era mucha tampoco, ¿no? mm. Bueno, Solamente eso lo traigo acá verdad como. que, es verdad que, fíjate, yo la principal diferencia que veo entre el abordaje que teníamos en contexto humano y Sí, este, Yael, era que en contexto humano, digamos que era un tema de transmisión de conocimiento e información unidireccional, ¿no? En ese eso sentido, es verdad, eran las claro. personas de Thinking que venían a compartir. Y esto es diferente porque, o sea, aquí lo Sí. que se trata es que es de empoderar a la comunidad, es de empoderar al ecosistema, que digamos que el ecosistema Thinking versus lo que habíamos, el abordaje que teníamos en contexto humano es realmente que también, porque fíjate, Jorge que ahora mismo está desconectado, ¿no? Y decía, ¿y por qué tiene esto que venir de Thinking? Si yo también puedo abrir, Me acuerdo, sí, 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 mira, me ¿te acuerdo. acuerdas que lo dijo, no? Y era como, claro, se trata de eso, no de que, sí, sea de que Thinking pueda dar un paso atrás, sin olvidar, pues que en Thinking
hay mucho activo de conocimiento y muchas cosas que se pueden aportar desde Thinking y que también está sosteniendo un poco la estructura, pero ¿por qué no abrirlo a que todo sea un proceso colaborativo? Y de ahí surgía como la idea de que esto sea también, pues que se abra también la posibilidad de que haya otras personas que den un paso adelante y Eso puedan me pareció muy bueno, sí. facilitar, ¿no? Puedan facilitar algunas sesiones, que todo el mundo pueda aprender de ellos, porque fíjate que habíamos pensado en esa sesión de networking que me parece fundamental. Cristina, si tienes alguna pregunta, algún comentario, levanta la mano, estaremos encantadas también de escucharte. Pero esa sesión de networking que está facilitada también, pues que simplemente el objetivo a lo mejor es un icebreaker y bueno, pues facilitar que la gente conozca al resto de las personas de la comunidad que participen en esa sesión de networking, pero ¿cómo tú terminas conociendo a la gente mejor? Cuando les ves Mm, en acción, cuando les ves facilitando con una dinámica que no conocías y cómo la ha llevado a cabo, ¿no? Eso me parece valiosísimo, ¿no? Entonces, me parece que realmente desde este abordaje lo que cambia versus contexto humano es que aquí se puede establecer una relación de reciprocidad, no solo desde Thinking, sí, sino desde cada una de las personas que componen el ecosistema y además Thinking, las personas que formamos parte de Thinking, y luego también abrir ahí el espacio. No sé, está. Entonces, uno de los aprendizajes que nos traemos también de contexto humano es que esto de el mes, ¿no? Por eso decía yo al principio, esto no es que empezamos el 1 de enero y terminamos el 31 de enero con la temática. Las temáticas mensuales pueden no durar ni siquiera un mes porque se agote y veamos, claro. o pueden durar más de un mes, ¿no? Entonces, que también haya mucha flexibilidad en ese sentido. Mm, Mm, perfecto, Julián, ¿tiene gracias. sentido? ¿Tiene sentido, Yael? Sí, 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 sí. Mm, Perfecto. Y, para mí ese cambio fue buenísimo, el de abrir la facilitación y me de acuerdo abrir. cuando Jorge mencionó eso en su momento y estoy de Claro, acuerdo. de abrir la Sí. Ahí, facilitación, de abrir también las oportunidades. Ah, pues mira, yo trabajo en una empresa y me hace falta esto. Ah, pues eso sí, eso es buscarlo genial. también, Sí, ¿no? sí, Que, sí. que también se generen este tipo de Sí, oportunidades de colaboración, que de la otra forma, desde contexto humano, no era tan posible porque, como te digo, era como una cosa más unidireccional, claro. más unidireccional, sí. Gracias. Julián. Sí, no, tal vez lo que quería mencionar, dos cosas. Una frente al tema de los encuentros triviales, que, que siempre está como impulsada por ese desafío de lo híbrido, que sabemos que tiene todas esas restricciones como lo menciona ya, pero por ejemplo, qué bueno como llegar a eso. O sea, mira que descubrimos que algo muy bueno es tener dos personas dedicadas a lo virtual y y esas Sí. son las que se coordinan. Y mira qué linda práctica que nos sale ahí, que todos podemos replicar en nuestros contextos o nos podemos dar cuenta de otras cosas, que es un poco más como el propósito, ¿no? Como Ujú, pinchar el sistema y sabemos que es un desafío, que es un retazo gigantesco. Eh, pero bueno, al final, ¿cómo podemos sumar ahí pinchando el Claro, sistema porque, del tema híbrido? Porque es que al final, como tú lo mencionas, es muy presente. Muchos tenemos como esa condición de trabajar con equipos que en parte están presencial, pero también en parte están por remoto. Entonces, pues qué mm, bueno que como que saquemos una práctica ahí bien asociada a eso, viviéndolo en la experimentación y también siendo muy conscientes de las restricciones para también desde un comienzo, cuando estemos planteando esto en nuestros propios contextos, como decir, mira, los riesgos que hay son estos, podemos hacer esto y llegaremos hasta aquí y ya, pero es como un poco ese es el combustible, ¿no? De esa idea ujú, perfecto. del trivial híbrido. Ahora, sí, del otro lado, frente a las temáticas y un poco al esquema, eh, también, qué genial que, por ejemplo, algo que pueda empezar a pasar es no solo que traigamos como temáticas para abordar los diversos participantes de la comunidad, sino también eso, desafíos o retos, ¿no? Inquietudes, como decir, oye, tenemos este reto, ¿cómo lo podríamos trabajar aquí entre todos? Y lo desarrollamos
en el aprovechamiento también de las experiencias de diversos miembros de la comunidad. No tipo así como en Open Space, cuando alguien no pone un tema, sino pone una inquietud y quién me ayuda con esto, ¿no? Y bueno, Sí, ahí como nos podemos sumar varios creo que eso también va a ser muy enriquecedor y que eso sí podría mm, ser muy diferencial a lo que veníamos trabajando tal vez en contexto humano. sí, sí. Perfecto, sí. Yo, en realidad, con Matías, estamos hablando del tema de la facilitación híbrida, de los retos que supone, de que a veces el hecho de que haya personas en remoto condiciona las dinámicas y las actividades que puedes hacer con las personas que están en presencial, etcétera. Pero también es verdad que esto es algo a lo que, a lo que ya nos estamos enfrentando todos los días y es algo que a lo que veo es que esto es un reto que no se va a ir a ningún lado. Esto es un reto que no se va a ir a ningún lado. Entonces, hasta que no surjan los avatares, ¿no? Hasta que no se empiece a implantar esto que comentabais, ¿no? La holografía, ¿cómo se llama esto? Me siento un poco ahí. Sí, sí, ¿no? Los avatares holográficos, ¿no? Que tú puedas estar ahí con las personas ahí, con sus avatares virtuales, ¿no? Hasta que eso no se desarrolle, esa tecnología, pues ya un poco más mainstream, nos toca intentar optimizar esas experiencias de lo híbrido, ¿no? Entonces, bueno, ahí a ver qué podemos hacer. Mm. A mí me, permiso, bueno, primero que nada, hola, disculpen por llegar tarde. Hola. Nada, justo estaba pensando en eso. Primero tengo como una especie de sueño, capricho también de generar ese tipo de espacio híbrido. Participé hace 2 años atrás en un evento sobre blockchain que fue híbrido en un bar donde yo participé presencialmente en Malta y había personas que estaban online y que por ahí eso me empezó a volar la cabeza, pero mi principal inquietud fue justamente eso. En nuestro trabajo como facilitadores, no es que damos una charla, sino que se utilizan muchas dinámicas, que ahí es donde creo que radica el principal desafío de si yo en un híbrido hago la misma dinámica para la persona que está presencial y la misma dinámica para la persona que está online, o puedo hacer una dinámica para la gente presencial y quizás buscar otra para la gente que está online, pero que ambas dinámicas de alguna manera lleven al mismo objetivo, hacia el mismo disparador o lo que sea. Incluso justo eso estaba buscando porque en ese momento, a ver, fue hace 2 años atrás y fue el único evento así híbrido en el que participé, pero me había hecho como una lista de preguntas, de autopreguntas, de que si yo lo tendría que hacer, ¿cómo lo haría? Así que nada, seguramente ya lo encontraré. Cuando lo encuentre se los comparto para ver Bueno. qué podemos hacer. Ahí también, bueno, se trata de que también vayamos trabajando eso en los encuentros triviales, ¿no? Y que vayamos generando también respuestas y sobre todo creo que los encuentros triviales, independientemente de la temática sobre la que gire ese encuentro trivial, también tiene que tener como ese foco en encontrar buenas prácticas, ¿no? Que se generen espacios en los que podamos identificar un listado de buenas prácticas cuando se trate de los, de los eventos híbridos, ¿no? Y bueno, ahora que dices lo de blockchain, Matías, no sé si has estado involucrado en el ecosistema de las DAOs. No, la verdad que nunca. Yo la verdad que estuve justo viviendo, estudiando inglés en Malta. Justo vi en la escuela donde estaba como una especie de cartel que había que en tal barrio iba a haber una charla, qué sé yo, solamente fui. Vale, vale, Eh, vale. Entendí la mitad incluso Claro. porque estaba medio aprendiendo el idioma, no entendía mucho de blockchain, pero sí yo trabajo, bueno, tengo una consultora acá en Argentina y uno de mis socios está muy metido en el mundo de la blockchain porque él es abogado y está como Sí, estudiando toda la parte de la descentralización de las monedas. sí, Está haciendo justamente ahora un posgrado en eso. Y bueno, a ver, quizás no, yo no sé mucho del tema, pero en algún momento lo puedo invitar a él al ecosistema para aportar. Lo que sí creo es que se puede tomar mucho de ahí para la descentralización de las organizaciones también sí, y por qué no a futuro pensar en sí, nuevas maneras de sí. trabajar, de pagar y etcétera.
Bueno, yo te lo decía porque yo sí he estado involucrada en el ecosistema de las DAOs, de blockchain, bueno, he estado ahí full time durante un montón de años y lo que quería traer yo también un poco a este ecosistema es esa parte de descentralización y de todo el sistema de incentivos que tienen las comunidades en las organizaciones autónomas descentralizadas, pero eso, bueno, tiempo al tiempo, poco a poco, paso a paso. Cristina, ¿tú te encuentras con también retos en tu empresa relativos a la facilitación híbrida? Bueno, yo creo que me encuentro retos de todo tipo. La verdad es que, bueno, yo claro, no he estado en la comunidad antes, entonces no tengo la perspectiva de cómo lo hacíais antes, de lo que estoy percibiendo ahora. Em, o sea, mi sensación es que tal y como lo planteáis es una forma fantástica de aprender cosas muy prácticas, ¿no? Que yo Sí, creo que eso es para mí de súper valioso, ¿no? Porque, porque creo que a veces cuesta, a mí me cuesta cambiar el chip desde como yo veo las cosas a como el resto de la gente a lo mejor en mi empresa las ve, ¿no? mm, Entonces, esa comunicación a veces de el idioma, digamos, que yo hablo, que hablan el resto, eh, me parece que a veces hay un gap y me apetece mucho conocer cómo ¿Y cerrar un poquito ese gap. crees que ese gap es generacional? Eh, Creo que hay de todo, o sea, creo que evidentemente hay una parte generacional, pero creo que la cultura de la empresa también mm, al final se expande, ¿no? La gente sin darse cuenta piensa de una manera. Eh, entonces a veces cuesta un poco encontrar, no sé, esas palancas de cambio, ¿no? Dentro de tu propia organización. mm. Em, pero bueno, confío plenamente en que es posible. Entonces nada, estoy muy contenta de estar aquí. Genial, genial. Hola Lorena, hola Edu. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Es tu primera sesión aquí en la comunidad? Muy bien. La primera. Bienvenida, Gracias por dejarnos bienvenida. participar. Bienvenida, cuéntanos, ¿desde hace cuánto que conoces al ecosistema? Si has tenido alguna relación con Thinking with You, cuéntanos, cuéntanos. Seguía mucho en LinkedIn a algunos de los referentes, entonces desde allí llegué para suscribirme. Así que bueno, sí, venía siguiendo mucho los artículos en LinkedIn. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo crees que te podría aportar más valor este tipo de ecosistema, de comunidad? ¿Qué te atrae de aquí? ¿Qué quieres aprender? Y yo trabajo mucho por mi cuenta, soy ingeniera en sistemas, soy ingeniera informática. También estoy dedicándome un poco más a la ciberseguridad Mm, y también asesoro como consultora de sistemas de gestión a muchos clientes en aspectos también de la gestión humana, de los procesos. Y mm, entonces me parece importante también alimentarme de otras bien. experiencias, compartir las mías. Qué bien, qué bien. No sé si pudiste ver el vídeo que publicamos de la grabación de la semana pasada, de un poco la estructura que va a tener el. ¿Lo, vi- ¿Lo viste? No, no he podido, perdón, Vale, no hice la tarea. vale, pues mira, simplemente compartir que he hecho este pequeño miro, un poco de la estructura que va a tener el ecosistema y bueno, las sesiones semanales que van a girar también en torno a una temática mensual o bimensual. Y va a haber también ahí muchas oportunidades para aprender no solo sobre la temática que se elija, sino también herramientas para facilitar, impulsar las conversaciones, em, fomentar el aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienes, si no tuviste la ocasión de verla, pues bueno, creo que en mi caso porque la sesión es muy larga y yo creo que esta semana me voy a poner ahí con este Miro un poco a explicar rápidamente en 15 minutos la estructura que queremos seguir en la comunidad este año, en esta temporada 25-26. Y bueno, esta sesión, como digo, y las que quedan de septiembre, pues era, o sea, la idea era que utilizásemos estas sesiones para seguir
añadiendo ideas, ¿no? A esta estructura. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí el compañero Jorge hablando de que le parecía, o sea, el elegir una temática mensual iba a ser como demasiada intensidad y que a lo mejor habría que dejar un decalaje mayor y elegir una temática cada 2 meses. ¿Qué os parece a los demás? Esto que traía Jorge. Yo, Esta inquietud sobre el ritmo, ¿no? Quizá es verdad que cuando pensamos en un mes, el mes Pasa volando. pasa antes de que hayas podido ni decir ni mu, ¿verdad? Entonces, me parece como una inquietud sí, coherente. yo creo que también me parece, creo que un mes es un poco justo. Tal vez, sobre todo, algo que iba a proponer, pero que no sé cómo habéis funcionado hasta ahora, no sé si es posible, es de alguna forma, bueno, iba a preguntar primero si las temáticas se eligen el primer día, si es algún tipo de, se hace un debate, se hacen propuestas, si se eligen o... Mira, la última sesión del mes, o al menos una de las, no voy a decir del mes, la última Ujú. sesión, cuando ya en comunidad estamos viendo que ya esa temática que se ha elegido y en la que se ha estado trabajando, me da igual 4, 6, 8 semanas, las que toquen, sí, las que sean coherentes, ¿no? Cuando ya lleguemos al final de esa temática y ya sintamos que podemos avanzar, se va a llevar a cabo una sesión de toma de decisiones. ¿Vale? Y en esa sesión es la comunidad la que va a decidir de forma colaborativa cuál es la temática siguiente que se va a trabajar. ¿Vale? Entonces, como decía antes, en esta sesión no es solo una sesión en la que tiene como objetivo elegir de forma colaborativa y colectiva la temática del mes siguiente, la que se va a trabajar el mes siguiente o en la etapa siguiente, sino que también es una oportunidad para aprender sobre cómo se toman las decisiones de forma descentralizada. Aquí, Edu, ¿estás por ahí? A lo mejor puedes aportar, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de los procesos de toma de decisiones eh, más colectivas, más descentralizadas? Esto que sabes tú tanto. Bueno, básicamente lo que hacen es que en vez de ir a buscar la mayoría del sí, que es lo que se hace siempre, votamos y entonces lo que siempre sale mayoritario eso se hace, con lo cual hay una minoría que se queda como muy, desconectada. Mm, Lo que vamos a hacer es lo contrario. Lo que vamos a hacer es que se va a proponer algo y entonces se van a presentar objeciones. Si alguien hay algo que no esté viendo o hay algo que, oye, eso le frena o ve alguna cosa que no se haga eso, pues entonces vamos a intentar buscar que no haya ningún no que se oponga a lo que pensemos que se puede hacer en ese momento, ¿no? Eso es mm, un poco el modelo colaborativo, ¿no? De toma de decisiones por consentimiento. mm. Sí. Esto se entiende, ¿no? Un proceso de decisión por consenso. ¿Cuál es la diferencia entre el consenso y el consentimiento, Edu? Consenso es que todo el mundo está de acuerdo y consentimiento es que nadie tiene ninguna razón para oponerse. Es decir, a lo mejor no es lo que a mí me gustaría, pero yo puedo vivir con ello. ¿Vale? Y consientes que la decisión salga adelante y con ese consentimiento evitas bloquear Correcto, el avance, evitas correcto. bloquear el avance, evitas bloquear la toma de decisión, ¿no? Entonces, Eso es. pues, ¿cómo conseguir que todas las personas del equipo estén en esa posición de puedo consentir que esto sí, no es mi opción preferida, no es mi opción óptima, pero consiento que se lleve a cabo? Julián. Sí, sí, lo que iba a decir es que también podemos aprovechar el tablero como para ir dejando cosas allí, ¿no? También, o sea, hay de Sí, por
por ejemplo, puse un comentario sobre esto de sesión mensual, Sí, que pues que al final ya no va a estar tan asociado al tiempo, sino será como más bien una sesión de cierre de ciclo o cierre de temática, algo así, independientemente del tiempo, ¿no? claro, Eh, ves cómo la conversación y nos ha ido llevando ahí, ¿verdad, Julián? En vez de hablar de mes, ujú, hablamos de etapas, ¿no? Y eso es un poco lo que quería decir, que cuando ya sintamos que ya tenemos que, ya no, ya tenemos otros intereses, ¿no? Nos apetece cambiar de temática, pues hacer esa sesión de cierre, ¿no? ujú. Sí, ¿no? Y que estaría bueno que a medida que vayamos como viendo cosas, como poner ahí también, ¿no? Sobre el tablero, cosa que sea también que vaya nutriendo la conversación de las decisiones que necesitamos ir tomando. Y eso me lleva también a que pensemos, porque estaba aquí pensando en cuál sería esa primera orientación de temática, ¿no? Como para de cierta manera ir llevando a la realidad este modelo, ¿no? Sí, gracias por traer esto. Porque esa primera no va a cumplir este ciclo, ¿no? La primera va a surgir, tal vez, no sé, estaba pensando de que hagamos propuestas de temáticas, decidimos de alguna manera, aprovechamos para hacer algo ahí de decisiones, de toma de Claro, decisión y generamos nuestra primera temática para empezar a trabajar allí, ¿no? pero Que, fíjate que que creo que creo que es importante como para irlo llevando ya, o sea, que no nos quedemos solo en el eterno diseño, sino que ese diseño también sea alimentado por experiencia y por evidencia de eso que vayamos encontrando. sí, y fíjate que me parece esto muy, muy on point porque la semana que viene podríamos ya dedicársela a elegir de forma colectiva la temática que vamos a empezar a trabajar en octubre. ¿Qué os parece? ¿No? Consentimos. Seguimos. Sí, ¿no? Bueno, como digo, este espacio, este segundo espacio de co-creación, co-diseño, tenía como objetivo que fuésemos avanzando, ¿no? En seguir dándole forma a esto. Jorge, mientras tú no estabas, y enlazado con lo que tú proponías, que la cadencia fuese bimensual, donde ha ido hacia donde ha ido avanzando la conversación es que realmente no le pongamos un timing, ¿no? Al tema de las temáticas, porque Cristina preguntaba, ¿no? ¿Cuándo se iba a producir esta sesión de toma de decisiones, ¿no? Era como, bueno, pues a lo mejor esto no es una sesión mensual, esto es una sesión que tenemos cuando ya esa temática que se ha elegido, pues dure 2 semanas, 4, 6, 8, las que sean, ¿no? Cuando ya sentimos que ya hemos trabajado, hemos profundizado, hemos aprendido y ya podemos pasar a otra cosa, ¿no? Entonces de repente tenemos esa sesión de toma de decisiones para ver en qué queremos seguir aprendiendo. Bueno, primero me parece muy bien. Eso va con una línea, con una de las reflexiones que dejó el otro día, no me acuerdo de los nombres, pero que dejó como, bueno, si no puedo asistir a la sesión Begoña, del aprendizaje, me lo pierdo, ¿no? O sea, decidir si entro en la experiencia del reto, ¿no? O de lo que sea. Depende de si puedo asistir. Bueno, pues es que igual puede haber más de una sesión de aprendizaje, ¿no? O perdón, sí, del aprendizaje, ¿no? Y a mí lo único que me preocupa ahí es que la ausencia dilate el proceso de los que asisten, ¿no? Es decir, el no poder por agenda o lo que sea, dilate el proceso de los que asisten, ¿no? Entonces, quizás ahí, igual cuando eliges el tema, podías poner como cuando ponemos talla a las camisetas. Oye, ¿esta va a ser de un mes o de 2 meses? ¿De cuánto va a ser? ¿O de 15 días, ¿no? Y, o a las stories, ¿no? Y quizás eso nos podría gestionar un poco la expectativa del que no va a estar, por lo que sea en ese reto, cuándo será el siguiente, ¿no? No sé si me has oído, Hanna, porque como estabas al teléfono, sí, que me ha llamado, sí. decía que quizás cuando eliges el tema, ¿no? A tratar el siguiente tema, que quizás podríamos, para un poco gestionar la expectativa de cuánto va a durar, ¿no?
hacerle como el típico tallaje que hacemos en cualquier funcionalidad y decir, oye, esta es M, que será lo normal, y esto es de mes, o es XL, ¿no? Y entonces igual es más de un mes. Y que eso de alguna manera también nos ayude a- Puedes añadir el comentario ahí en el tablero. Sí, Es que espera. traes, porque tiene sentido, ¿no? Para tener como esa perspectiva. Es verdad que a Begoña la semana pasada le preocupaba eso, ¿no? Como estamos un poco liados, yo a lo mejor no puedo asistir justo a la sesión en la que vamos a profundizar y entonces ya me siento perdida. eh, Pero bueno, esto tiene como mucho sentido, ¿no? Y, y- pero fíjate, Jorge, que ese tallaje inicial luego no, puede no ajustarse a la sí, realidad, ¿no? Porque de repente, imagínate que es una temática pues, que al final se decide en ese contexto de esa sesión de toma de decisiones. Y luego resulta que es una temática que genera un impacto y un interés alucinante y entonces vienen un montón de miembros de la comunidad que quieren participar, que quieren aprender, que quieren facilitar, que quieren, ¿no? Y entonces a lo mejor, entonces bueno, pero me parece bien como tener como al menos una idea, ¿no? Que nos permita tener cierta predecibilidad, ¿no? yo no, o sea, parece que esas dos cosas son como, a veces parece que hay una polaridad ahí, ¿no? En el intentar hacer un ejercicio a priori que luego se deshaga a posteriori, pero a mí me parece que es un valor en sí mismo. Es decir, oye, yo hice esta primera como aproximación, si veo que esto se dilata, por lo menos lo puedo compartir. Oye, dijimos que esto iba a durar, le vamos a dar un recorrido más o incluso abrir un espacio de reflexión. Oye, ¿cuánto lo estiramos, ¿no? Porque en su momento dijimos X, ¿cuánto queremos estirarlo, ¿no? Y yo creo que todo eso al final ayuda a esta parte de la gestión de la expectativa y también compromete un poco a que se abra la conversación de reflexión si de repente se empieza a dilatar, ¿no? Mm. Sí, sí, tiene sentido. Estoy en ello. ¿Qué pensáis los demás? Hola, Julisa. ¿Qué tal? Julisa, estabas en Dominicana, ¿verdad? Ay, no te oímos. No, no se te escucha. Hola. Nada, no se te escucha. Nada. Bueno, mientras Julisa intenta ver qué pasa, ¿qué os parece también esto que propone Jorge? El que calla otorga, decimos nosotros siempre, ¿o no? Muy bien. Hay consenso. Sí, Fenomenal. sí. Sí, no, o sea, al final, de nuevo, o sea, a mí lo que me gustaría resaltar mucho es que es un proceso de experimentación, o sea, no, o Mm, sea, como que no lo matemos antes de probarlo y ver qué genera, ¿no? Entonces, mm, eh, me parece bien, ¿no? O sea, como definir unos límites, ¿no? Y sobre esos límites nos movemos, pero incluso algo que puede pasar o nos podemos estar mostrando la realidad es que tenemos que redefinir los límites, ¿no? Y bueno, estará dentro de lo que, mm. de lo que trabajemos, ¿no? En eso siento que otra vez vuelve al famoso metamodelo, ¿no? Que todo este gran proceso es, de cierta manera, para fortalecer también entre todos esas grandes habilidades de facilitación de este tipo de espacios, ¿no? Y que en una de esas grandes habilidades está al margen de lo estructural, tener una lectura muy clara de los ritmos de lo que va pasando, ¿no? Sí, A, sí. a veces nos pasa con el time box, ¿no? Es que para sacar las conclusiones son 10 minutos, pero resulta que las conversaciones que se están dando son tan ricas que van más allá de los 10 minutos, entonces a los 10 minutos corto y mato la inspiración y lo valioso, no, o sea, hay que leer los ritmos al margen de lo estructural y creo que este tipo de cosas nos va ayudando a Claro, también es fortalecer una... eso, en Sí, ese metamodelo, ¿no? Lo vamos viviendo a medida que lo vamos haciendo y ahí lo vamos aprendiendo. sí, 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 sí. Oye, yo en esto tengo una duda.
Porque claro, todo este lenguaje de metamodelo, facilitación es muy natural para algunos, ¿no? Pero me gustaría escuchar, que no sé si aquí hay alguno que no sea de ese corte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Cómo ven eso, no? Porque es la típica cosa de la agenda que pone el facilitador que sabe que eso funciona, pero no sé si fuera de nosotros. ¿Eso genera algún interés o es más, sabes? Es una perspectiva propia de los que se dedican o que ven no sé, los que están normalmente en entornos facilitados. No sé. Claro, bien, entornos, No sé sí. si aquí hay alguien que no esté en entornos facilitados, ¿eh? Yo, por los que conozco, obviamente sé que sí que estáis en entornos facilitados. Cristina, ¿tú cómo lo ves? Yo todavía no estoy en el entorno, pero Sí. en camino. Pero es lo que quieres, es lo que Esta quieres, vez, sí, sí, es lo sí. que quieres, incorporar a tu empresa, ¿no? A una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Es esto, ¿no? Eso es. A lo que ves. Claro. Mm. Y en eso hay dos momentos, ¿no? Hablabas antes de metamodelo, uno de facilitación y otro a la parte esta de toma de decisiones. Y veo a Eduardo porque como referencia pues le he consumido en vídeos donde hablaba de sociocracia, etc, etc. A mí me parece que igual es más vivir la experiencia y luego quizás sacar aprendizaje que telegrafiar o que ir colocando como, ¿sabes? Como o ir enseñando el camino. A mí me gustaría, lo digo por los que no estén en ese entorno de manera natural, ¿no? Es como que la píldora de aprendizaje la veo como posterior a la experiencia, ¿no? O sea, estaremos en un entorno facilitado, sí o no, depende quién sea el que lidere, en general sí, ¿no? Y tomaremos decisiones de manera colaborativa, sí, y algún día aprenderemos de qué ha sucedido, ¿no? Como, ¿sabes? Como los trucos del mago, ¿no? Y el otro día lo escuché más como algo que va a guiar el camino, ¿no? Y ahí me resisto un poco, ¿no? Me resisto no por mí, sino por los que no sean doctos en eso y no lo tengan como interés. No sé cómo lo veis, ¿eh? El resto, que lo digo, esto es una mirada súper personal. Mm. ¿Cómo lo veis los A demás? mí, si quieres, ya que me has citado, a mí personalmente, ya hace unos años estaba como muy metido en esta metodología, en la otra y tal. Ahora paso de todas absolutamente. Y te voy a contar porque te voy a contar la anécdota. ¿Sabes? Hay un autor que es David Foster Wallace, un escritor, no sé si conoces esta anécdota, y entonces él dio una charla esas de graduación en una universidad americana, y entonces al empezar cuenta una anécdota, ¿no? Y es que van dos peces por el mar y se encuentran a otro pez, ¿no? Entonces se encuentra otro pez y le pregunta al otro pez, ¿cómo está el agua? Y los peces que venían se quedan callados, ¿no? Y al rato le preguntan, ¿qué es el agua, no? Entonces, a veces nosotros sí estamos pensando qué es el agua y no es el agua, pero a la gente le dices, oye, vamos a hacer esto y os voy a proponer una nueva forma a ver si os gusta y tal. A los 2 minutos se han conectado y no sabes si es una cosa u otra, simplemente la han integrado. O sea, que a veces tenemos discusiones de si es agua o qué es el agua, ¿no? Yo estoy muy en sintonía con eso, Eduardo. Y sobre todo si hay colectivo que lo que quiere es aprender o experimentar, ¿no? De ciertos conceptos y Sí, quizás no tanto con la identidad de actuar de manera eficaz o cómo hacer convivir. Es como que estoy ahí, yo me siento más como, me gustaría que la experiencia de la mayoría fuera estoy nadando, o estoy andando, ¿no? Esta es mi vida, ¿no? Si quieres, incluso cogiendo la metáfora. No preguntarme cómo conseguimos, no sé, ser eficaces o que las dinámicas sean perfectas o que, yo qué sé. Que no digo que no sea parte del viaje va a ser, pero no sé si relevante o visible, ¿no? Como una capa muy visible. Bueno, creo que cuando hablamos de metamodelo también estamos hablando de eso, ¿no? De aprender haciendo, ¿no? Y con ese abordaje también de experimento. Mm. Yo creo que sería como para las personas que no estén en entornos por ahí de la facilitación y todo, pactar, a ver, yo vengo mucho del área de recursos humanos, me gusta mucho estructuras liberadoras y agilismo,
Y si alguien a mí me pregunta a qué me dedico, es como que nunca sé, porque digo, mira, es una mezcla de todo esto y saco lo mejor en cada momento de lo que creo que va a funcionar, pero sí me ha tocado por ahí llegar a organizaciones muy rígidas, donde quizás la manera de trabajar, yo soy de Argentina, del norte de Argentina, donde hay mucho agro, mucha industria, entonces la verdad que llegar a organizaciones con una jerarquía súper marcada, me costaba por ahí implementar esto, entonces siempre dejar definido por ahí sí una parte estructurada. Me parece que es necesario de que haya cierta estructura donde decir, a ver, por lo menos al principio, una vez al mes vamos a pactar el tema. Quizás en esa última sesión se verá y se hará un feedback de si eso funcionó, no funcionó o qué podemos mejorar y capaz que ahí las personas que decían, che, me parece poco una vez al mes, dicen, no, mira, al final después de vivirlo, creo que una vez al mes está bien, o quizás por ahí ustedes que lo habían planteado, o entre nosotros una vez al mes, nos surge y decimos, no, mira, que una vez al mes nos quedamos recortos, entonces como si un poco pactar esa parte estructurada para las personas que más necesitan esa estructura, y bueno, y una parte libre donde podamos experimentar y también traer un feedback para las últimas sesiones. Mm, sí. Mm. Bueno, el camino lo vamos a hacer caminando. Quedan, quedan 3 minutos para que se acabe la sesión. Muchísimas gracias por venir, por participar. Todas estas ideas las iremos añadiendo al Miro y simplemente acordaos de que ya la semana que viene, la reunión de la semana que viene, será una reunión para decidir de forma colectiva la temática en la temática en la que queremos ir profundizando en las siguientes semanas, ese tema sobre el que queremos aprender, eh, y también pues ese tema sobre el que queremos también que se abran oportunidades de no solo de aprendizaje, sino de colaboración, de conversaciones, de reflexiones, ese es el objetivo, crear ese tipo de espacio. Ok, súper bien. Así que nada, algún mensajito para irnos, algo que compartir. Si has llegado hasta aquí grabando, viendo el vídeo grabado, escribe chancla en el chat. Tal cual. El calorazo que hace en Madrid ni siquiera queda tan mal. Madre mía, Eh, madre mía. Pues bueno, nada, seguimos adelante. Como digo, muchas gracias por venir, por participar y por la voluntad de seguir creando comunidad y espacios de aprendizaje conjuntos. Así que nada, buen día para los que estáis en LATAM y buena tarde para los que estamos en Madrid. Igualmente, Gracias. hasta chao, pronto. chao. Gracias chao. igualmente. Chao. Chao.